Ok, vamos a continuar con límites y continuidad. Y la vez pasada vimos algunas propiedades algebraicas y voy a seguir hablando de las propiedades algebraicas. Ok, ahora vamos a hablar del cociente. Proposición. Proposición. Supongamos que tengamos una función, sea f, una función, como siempre no lo escribo, pero es una función definida en un intervalo de R cuyo interior no es vacío, esa convención. Tal que, y me voy a dar un punto x sub 0. En la clausura de I, es decir, un punto que puede ser también uno de los extremos de I. Sí, tres cosas. Primera cosa, f es no nula en el intervalo I. Es decir, f de x es distinto de 0 para todo x. Segunda cosa, ahora voy a suponer que la función tiene límite. Y también voy a suponer una segunda cosa, que es que este límite es distinto de 0. Es decir, muy importante, la primera hipótesis que dice que la función no es nula, es decir, nunca sea nula en el intervalo, no implica que el límite sea no nulo. Y voy a mostrar después ejemplos de funciones que no se anulan, pero que tienen límites nulos. Es la ventaja de los límites. Podemos tener límite a 0 sin tocar a 0. Ok, ahora tengo que suponer que la función tiene límite y que además este límite no es nulo. Entonces, gracias a la primera hipótesis, yo puedo definir la función 1 sobre f, porque yo tengo el derecho de dividir por f de x para todo x, y además tiene límite. Es decir, si yo estudio la función 1 sobre f de x, tiene límite en el punto x sub 0, y es igual a 1 sobre L, y acá todo está bien definido, porque acá esto está bien definido para todo x, tenemos una función bien definida, y como el límite por hipótesis no es nulo, yo tengo el derecho a tomar su inverso. ¿Ok? Entonces hay que demostrar esta propiedad. Y antes de demostrar la propiedad, yo voy a dar el corolario, que va, obviamente, corolario. Si yo tengo f y g, dos funciones definidas en el mismo intervalo y un punto x sub 0 que está adentro de la clausura de I, si f de x, si g de x ahora, g de x no se anula para todo x en I. Si el límite de f es igual a algún número L en R, y si el límite de G, ahora es G, es algún L' distinto de 0, entonces el límite de x tiene a x sub 0 de f de x sobre de g de x es igual a L sobre L'. Antes de ver la demostración de la proposición, podemos mirar cómo se deduce el corolario a partir de la proposición. Y normalmente es obvio. ¿Por qué es obvio?
Porque el cociente entre f y g es nada otro, nada más que el producto de f por 1 sobre g. Entonces, gracias a la proposición anterior, yo sé que 1 sobre g tiene límite y usando la propiedad del producto, yo puedo pegar todo. ¿Ok? ¿Entienden? ¿O estoy hablando en chino? Entonces, no voy a demostrar el corolario porque para mí es obvio. La demostración del corolario solo consiste en observar que f sobre g es igual a f por 1 sobre g. Y como la proposición anterior nos permite calcular el límite acá, y que ya sabemos calcular un límite de un producto, componiendo las dos proposiciones obtenemos el límite del cociente. ¿Ok? Y no hay nada más que decir. Ok. Ahora hay que demostrar la propiedad. Demo de la proposición. Yo quiero demostrar esta cosa. ¿Ok? Entonces voy a comenzar desarrollando lo que quiero demostrar. Entonces, se observa lo siguiente, que para todo x en y, tenemos lo siguiente. Yo quiero calcular el límite de 1 sobre f, ¿ok? Entonces, voy a calcular 1 sobre f de x menos 1 sobre L. Todo esto está bien definido porque f de x no se anula y L tampoco es nulo. ¿Ok? Entonces no tengo ningún problema para definir esta expresión. Ok. Ahora yo voy a observar lo que pasa. Reducción al mismo denominador. Voy a obtener L menos f de x sobre el producto f de x por L. Acá hay una cosa que me gusta al numerador. La diferencia entre f de x y L ya sabemos que tiende a 0. Entonces, solo hay que verificar que lo que hay acá está acotado. Pero cuidado, está abajo de la raya. Entonces, hay que cuidar. Voy a escribirlo así. Es menos 1 sobre L por 1 sobre f de x por f de x menos L. Ok. Ahora vamos a analizar lo que hay en esta expresión. ¿Qué se puede decir sobre esta expresión cuando x tiende a x0? ¿Qué pasa acá? Por definición de límite ya vimos que es lo mismo que decir que este límite tiende a 0. ¿Ok? No hay ningún problema. Esta definición de límite. Ok. Ahora hay una proposición que vimos la vez pasada, que es la siguiente, que dice que si yo multiplico una función que tiene límite 0 por una función localmente acotada, entonces el producto también tiene límite 0. ¿Ok? Entonces, lo único que me queda demostrar es que esta cosa está localmente acotada. ¿Ok? Hay una parte que es obvia. La parte obvia es esta parte. Claramente esta cosa es constante, está localmente acotada, porque no se mueve. ¿Ok? Entonces, localmente acotada. Pero esta parte problemática. Porque sabemos que f tiene límite, entonces está localmente acotada. Pero no sabemos nada sobre 1 sobre f. ¿Ok? Entonces hay que demostrar que 1 sobre f también está localmente acotada. Y cuando tendremos esto, podremos aplicar el teorema que dice localmente acotada por límite 0 me da límite 0. Y si yo tengo límite 0 acá, debido a la igualdad tengo límite 0 acá, lo que acaba de demostrar lo que quiero. ¿Ok?
Entonces, lo único problemático es esta expresión. Y cuando habré terminado de mostrar esa expresión, la propiedad, tendré todo. ¿Ok? Entonces, lo que me queda es demostrar que esta cosa está localmente acotada. Entonces, voy a hacerlo. Y la idea es muy sencilla. Voy a darme un buen epsilon que va a funcionar. Sea epsilon igual a, voy a tomar L sobre 2. Y es una cosa positiva. L en valor absoluto. Voy a tomar L en valor absoluto. Por hipótesis, sabemos que L es distinto de 0. Ok. Entonces, L en valor absoluto es distinto de 0. Y si es positivo, y si yo divido por 2, obtengo una cosa positiva. Es un epsilon bien formado. Ok, vamos ahora a considerar el delta que corresponde. Como f tiende a L, existe un delta que corresponde. Existe un delta positivo tal que para todo x en el entorno reducido de centro x sub 0 y de radio delta, tenemos que f de x menos L es menor que epsilon. Ok. Tenemos esto para todo x en este entorno reducido. Ahora voy a tomar un x cualquiera en este entorno reducido. Se observa que voy a hacer unas cuentas raras. Voy a considerar el valor absoluto de L. Voy a decir que es lo mismo que el valor absoluto de f de x si de f de x, ¿qué voy a decir? Si de f de x menos f de x menos L. Acá hice unas cuentas idiotas que solo me van a servir para hacer las buenas desigualdades. ¿Ok? Como siempre, parece completamente artificial, pero se justifica después por el resultado. Esto es menor que el valor absoluto de f de x, más, ya vimos que esto se puede, la desigualdad triangular funciona a la vez para más y menos. Entonces tenemos esto. Y acá yo puedo usar esta propiedad. Yo sé que esto es menor que f de x más epsilon, pero epsilon es igual a L sobre 2. Esto es epsilon. Ok. Ahora voy a usar la desigualdad al revés. Yo obtengo que f de x es mayor que esto menos L sobre 2, que es igual a L sobre 2. Obtengo una menoración de f de x. ¿Ok? La idea es muy sencilla. La idea es la siguiente. Si yo tengo acá f de x que tiende a este límite L, y L no es nulo. ¿Ok? Si yo tomo la banda de centro L y de radio epsilon, que es igual exactamente a la mitad del valor absoluto de L. ¿Pueden ver la figura? Como yo sé que en este intervalo de radio delta, la función se queda acá. ¿Ok? Yo puedo deducir que la función vale al menos en valor absoluto L sobre 2. Como se puede observar en la figura. Acá yo tengo 0, acá L sobre 2, acá 3L sobre 2. Entonces, si mi función
acá normalmente todas estas bandas tienen altura igual. Si hubiera un profesor que podría dibujar bien. Pero, ok, algo así. Entonces, ya sé que mi función está acá, por hipótesis. Es decir, tome epsilon igual a la mitad del valor absoluto de L, entonces ya sé que existe un delta que corresponde, que me dice, ok, en este intervalo la función no se mueve afuera de esta banda. Pero gracias a la definición de esta banda, ya sé que mi función en valor absoluto es mayor o igual a L sobre 2. Es exactamente lo que hice acá. Es decir, todo este razonamiento algebraico sale de esta intuición de esta figura. ¿Y por qué yo necesito? Entonces, lo que hice es hallar una cota inferior para f. ¿Y por qué necesito una cota inferior sobre f? Porque cuando voy a invertir mi función, voy a obtener una cota superior. Esa razón. Y ahora yo puedo decir que 1 sobre f de x es menor que el inverso. Lo que me muestra que la función está localmente acotada. ¿Ok? La idea es que lo que yo necesitaba era una cota superior sobre el valor absoluto de 1 sobre f. Entonces necesito una cota inferior sobre f. Y es lo que hice acá. ¿Te animas a repetir ese último paso que hiciste? Tomaste la inversa de la función. Acá es solo observar que cuando pasas al inverso, hay que invertir las desigualdades, nada más. Claro. Acá tomé el inverso de esto es esto, y el inverso de esto es esto. Nada más. Y esto me da una cota superior. Por supuesto, olvidé un punto. Olvidé lo que pasa en el punto x sub 0, porque acá esa propiedad solo se cumple para x distinto de x sub 0. Pero el punto x sub 0 no me va a cambiar nada en términos de acotación. Quizás que tiene un valor un poquito más allá o un poquito más allá y habrá que adaptar un poquito la cosa, pero no va a cambiar nada. Solo se trata de un único punto. ¿Igual es un entorno reducido? ¿Cómo? Al ser un entorno reducido. Sí, acá es un entorno reducido. El problema es que para demostrar que la función está localmente acotada, hay que usar un entorno no reducido. Entonces hay que extender la propiedad de acotación a esta cosa. Entonces, esta cosa se cumple para todo x en el entorno reducido. Y si yo quiero extender la propiedad, hay que añadir una cota específica para x sub 0. Y ya tengo una. Es el máximo entre esta cota que funciona para todo el entorno reducido y un valor específico solo para tratar el caso particular de f de x sub 0. Y acá tendría que poner la intersección acá con i, si no, esto no se cumple. ¿Ok? Es decir, extendí mi acotación a todo el intervalo, solo me faltaba un punto, lo añadí y cambié un poquito la cota, es decir, ok, esta cota va a funcionar en todos los casos. Claro, es solo para que no se te salga el punto de x sub 0. Exactamente, es solo para este problema. Y si x sub 0 no está en el dominio de definición, acá consideré que x sub 0 era en i, estaba en i, pero si no está en i, hay que ignorar esta parte y solo considerar la acotación anterior. Entonces hay que hacer las cosas de modo limpio al final, pero todo está en los apuntes. Pero es la idea. La idea es que para acotar 1 sobre f, para obtener una acotación superior de 1 sobre f, tenemos que hacer una acotación inferior de f. Y es lo que hicimos acá. Usando el hecho que el límite es bastante lejano
bastante lejano a cero, tome un radio bastante pequeño y gracias a este argumento mostré que f en valor absoluto estaba superior a este punto, que es L sobre 2 en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, conclusión, esta función está localmente acotada porque H es un radio que funciona bien, delta. Yo puedo usar el lema, localmente acotado por límite 0 me da límite 0 y multiplicación por localmente acotado de vuelta obtengo límite 0. Entonces esta expresión tiene límite 0. Lo que me demuestra que esta cosa tiende a esta cosa. ¿Ok? Pueden ver todo lo que se necesita hacer. Es un análisis profundo de lo que hace la función. Y esa razón por qué se necesitó tanto tiempo para adivinar el concepto de límite en matemática. Porque había que hacer un montón de trabajo para entender todos los detalles. Los matemáticos partieron de la intuición de continuidad y necesitaron casi 2 siglos para obtener una buena definición que funciona bien. Ok, ahora tenemos casi todo lo que yo quería contar sobre las propiedades algebraicas, pero antes hay que ver un pequeño contraejemplo. Hay que decir un par de cosas sobre esta cosa. Voy a mantener, por ejemplo, sobre la proposición. Voy a mantener la proposición porque voy a hacer un comentario. Vimos, ahora hay que entender que esta cosa no implica, cuando la función es distinto de 0, esto no implica que la función tiene límite no nulo. Contraejemplo, observación, sea, me doy una función definida en todo R, definida por, me voy a dar f de x, voy a tomar el valor absoluto de x si x es distinto de 0, y están de acuerdo que si x es distinto de 0, su valor absoluto tampoco no es nulo, pero solo para evitar el punto 0, voy a poner 1 si x igual a 0. Ese 1 podría ser cualquier número. Cualquier número positivo. ¿Ok? Entonces la gráfica es clara, es esta cosa. Acá hay flechas, este punto no se alcanza a este punto, y de repente, acá hay 1. La función que definí es estrictamente positiva. Nunca toma el valor 0. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que f de x es estrictamente positiva para todo x en R. Pero, y esta cosa importante, el límite, cuando x tiende a 0, ¿cuál es su límite? Es 0. Entonces, cuidado, esta condición no implica que el límite sea no nulo. Hay que hacer una segunda verificación. Pero al revés, vimos que de hecho tenemos la implicación recíproca al menos localmente. Porque acá, ¿qué vimos anteriormente? Vimos que cuando el límite de f de x no es nulo, lo que demostramos acá es que de hecho existe un entorno donde la función no se anula, salvo quizás en el punto x sub 0, porque esta cosa solo controla lo que pasa en el entorno reducido. Entonces, lo que es verdadero es que cada vez que tenemos un límite no nulo, existe un entorno no reducido, donde la función no se anula. Y de hecho es lo que demostré acá. Porque es claro que la función acá no se anula, no se puede anular debido a esta banda de seguridad. Pero quizás que se anula en este punto, porque no controlamos nada en este punto. ¿Ok? Entonces acá hay que saberlo. Es decir, cuando tenemos esto, sabemos que al menos alrededor del punto x sub 0, la función no se anula, pero cuidado, se puede anular en x sub 0. ¿Ok? ¿Entienden?
Acá hay cosas sutiles. Ok, al final demostramos que... Entonces vimos las propiedades algebraicas y básicamente vimos que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Entonces el recordatorio, vimos que el límite de f más g es igual al límite de f más límite de g. Límite de la resta es igual al límite en un punto. Acá no pongo el punto, pero siempre es el mismo punto x sub 0 de f menos límite de g. Límite del producto es igual al producto de los límites. Y finalmente vimos que el límite del cociente es igual al cociente de los límites si el límite es distinto de 0. El límite de g es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, es súper fácil memorizar todo esto. Lo que no es fácil es memorizar las demostraciones, pero de memorizar esta propiedad no hay nada. ¿Ok? Acá puse unas abreviaturas porque yo estaba cansado. No escribí f de x más g de x y cuando x tiende a x sub 0. Acá hay que poner en todas las partes límite cuando x tiende a x sub 0. Es idéntico en todas las partes. ¿Ok? Pero ¿qué se deduce en el caso particular donde las funciones son continuas? Si f y g son continuas, ¿qué se puede observar? Si f es continua, ¿a qué número es igual este límite? A f de x sub 0. ¿A qué número es este límite? G de x sub 0. Lo que demuestra que la suma es continua. Y lo mismo para la resta, el producto y el cociente. Entonces, es la única propiedad de continuidad que vamos a suponer para el parcial, más o menos, es que la suma, la resta, el producto de funciones continuas son funciones continuas. ¿Ok? Y sale directamente de esta observación. No hay que demostrar nada. Solo hay que verificar que funciona bien en todo punto. Y solo es una verificación. No es imposible atreverse a llamarlo una demostración. Solo es una verificación. ¿Ok? Y en el particular donde g nunca se anula, el cociente f sobre g está bien definido y también es una función continua. ¿Ok? Entonces obtuvimos el resultado usual que las funciones continuas son estables por las 4 operaciones aritméticas. Bajo la hipótesis que las cosas se pasen bien cuando se trata de dividir, como siempre. Cada vez que tenemos un teorema sobre la división, hay que verificar algo sobre 0. Tiene que ser un reflejo acondicionado. Al menos es la cosa para mí. Cada vez que yo escribo, acá hay reflejos que hay que adquirir. Cada vez que yo escribo esto, yo me siento mal si no sé nada sobre f de x. Porque yo sé que quizás que para algún x esta cosa es nula, y en este caso Dios va a matar a un gatito. Dios va a matar a un gatito si yo escribo esto. Entonces es muy importante verificar que f de x nunca se anula. ¿Ok? En caso de que alguna no se anula, ¿podés afirmar que la suma, lo que sea, no va a ser continua? Digo, en caso de que alguna de las funciones no sea continua. Ah, claro, claro. Lo que decís es lo siguiente. Lo que yo digo, y después voy a repetir lo que decís. Lo que yo digo es que si f y g son continuas a la vez, entonces la suma es continua. Pero lo que decís es qué pasa si una es continua y la otra es discontinua. La respuesta es necesariamente la suma es discontinua. Acá es un ejercicio, era un ejercicio de un parcial anterior, por ejemplo. Podemos hacer este ejercicio porque es fácil. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasa
ejercicio. ¿Viste? Me inventaste un ejercicio. Demostrar que si f es continua y g no es continua, es decir, cuando digo que una función no es continua, digo que existe al menos un punto de discontinuidad. Acá, continua dice todos los puntos son puntos de continuidad, es decir, en todos los puntos tengo el límite igual al valor de la función. Entonces, cuando yo niego la propiedad de continuidad, obtengo una propiedad existencial. Es decir, una función no es continua si existe al menos un punto de discontinuidad. Demostrar que, entonces, f más g es discontinua, al menos en un punto. Acá yo podría escribir es discontinua. Ok, cuando yo escribo discontinua, digo al menos en un punto. Quizás que es continua en todos los otros puntos. ¿Y no podés probar con otro ejemplo? Y después te tomás un epsilon particular y lo probás como si fuera cualquier otra función discontinua. Entonces lo que harías sería hacer una, ¿cómo se dice? La demostración a mano, con epsilon y delta. Sí, sí. Pero, entonces acá es el estudiante que tiene valor, que quiere demostrar las cosas con epsilon y delta. Personalmente soy mucho más perezoso, entonces voy a hacer una demostración de perezoso. Te voy a mostrar la demostración de perezoso. Demostración de perezoso que está cansado de escribir un montón de epsilon y deltas. Supongamos, por el absurdo, supongamos que f más g fuera continua. ¿Ok? Y si fuera continua, ¿qué pasaría? Yo puedo... ¡Ajá! Hay gente que ahora quiere poner epsilon y delta en todas las partes. La idea es que los epsilon y delta están bien para las definiciones, pero la ventaja de haber demostrado teoremas es que ahora podemos usar los teoremas sin nunca hablar de epsilon y delta. Entonces, la cosa difícil es en un ejercicio cuando se necesita realmente ir al fondo y cuando se puede usar los teoremas sin usar los epsilon y delta. Acá yo voy a mostrar que no se necesita. Claro, porque ahora decís que si f más g es continua, entonces f continua es continua. La idea es muy sencilla. Esto es continuo. Pero también f es continua. Entonces, menos f es continua. Yo aplico los teoremas. Luego, esa función es continua. Y acá, yo aplico los teoremas. Tengo una función continua. Una función continua. Resta es continua. Pero la resta es g absurdo. ¿Y dónde están los epsilon y delta? No hay. Entonces, por supuesto que podrían hacer lo mismo con epsilon y delta y funcionaría muy bien, pero pueden ver el tamaño de la demostración. Entonces, cada vez que tienen un problema, antes de ir directamente en los epsilones y los deltas, hay que adivinar si no hay una solución más corta, usando los teoremas. Es el caso típico acá. Ahora, segunda pregunta que me podrías hacer. Ok. Trate el caso continua más continua. Acá hice el caso continua más discontinua es discontinua. ¿Sí? Ok. Acá era un ejercicio de un parcial anterior y en la gente que consiguió hallar la respuesta hubo menos de 20% de la gente que tuvo esta idea. Es decir, la gente inmediatamente se fue a los epsilones y los deltas. Para nosotros es un ejemplo típico de pregunta que nos parece fácil porque conocemos una demostración súper corta y que para ustedes es súper difícil porque no pueden ver la respuesta súper corta. Y no es una cosa, realmente no es una demostración de genio, ¿no?
Solo hay que tener la idea, ok, hay una suma, pero se puede ir al revés con una resta. Lo que es el principio de la suma y la resta. Ok, entonces, vimos continua más continua es continua. Continua más discontinua es discontinua. ¿Y qué pasa si yo sumo dos funciones discontinuas? Discontinua más discontinua, ¿qué puedo yo deducir? Puede ser cualquiera de las dos. Exactamente, es la buena respuesta. Puede ser cualquiera de las dos. Es decir, discontinua más discontinua, no sabemos nada. ¿Ok? Y es fácil. Es fácil. Yo voy. O sea, sería discontinua si tomás así un ejemplo como el que tomaste allá. Exactamente. Pero sería continua si, por ejemplo, en vez del 1 hubieses tomado el 0. Exactamente. O discontinua Voy a hacer un ejemplo, pero es exactamente la idea que decís. La idea es muy sencilla. Hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, sea d de x una función discontinua. Por ejemplo, la función de Dirichlet. De una función discontinua. Acá puedo tomar la función más discontinua del mundo, que es la función de Dirichlet. Función discontinua. Entonces, primera cosa, yo puedo observar que d más d es igual a qué, como función, es igual a 2d. ¿Esa función es continua o es discontinua? Claramente discontinua, es la misma función multiplicada por 2. Entonces, solo vamos a multiplicar por 2 las discontinuidades. ¿Ok? ¿Es claro? Porque si esta misma demostración, por el absurdo, si 2d fuera continua, entonces 2d por un medio también sería continua, y al final d sería continua. Imposible. Ok. Entonces, acá tengo un ejemplo de continua más continua. No, discontinua más discontinua igual discontinua. Ok. Ahora voy a tomar otro ejemplo. Voy a tomar, por ejemplo, d más la opuesta de d. D es discontinua, la opuesta de d también es discontinua. Pero ¿cuál es la suma? 0. Continua. Acá, discontinua más discontinua igual discontinua. Discontinua más discontinua igual continua. No hay que hacer más. Tenemos nuestros contraejemplos. Y acá se puede tomar cualquier función discontinua para construir este contraejemplo. ¿Ok? Entonces, de la discontinuidad más discontinuidad no se puede salir nada. Ahora, para las propiedades algebraicas de las funciones continuas, es más o menos todo lo que tienen que saber. Pero lo que me gustaría ahora es hablar un poquito de monotonía, propiedades de monotonía. Ok. Ahora no voy a hacer todas las demostraciones porque están todas en los apuntes. Voy a hablar de cosas sin hacer todos los detalles. Ok. Propiedades de monotonía. En análisis, pueden observar que el plan de cada capítulo es casi más o menos el mismo. Se define una noción, después se estudian sus propiedades algebraicas, es decir, suma, resta, cociente, producto, cuando se puede, y después propiedades de orden, porque los reales, ¿de qué se trata? Sino de operaciones y de orden, ¿ok? Ahora vamos a hablar de orden. Hay un lema completamente idiota, que es el siguiente. Lema
el lema dice lo siguiente: si supongamos que f es una función de I en R, tal, entonces sea, yo me doy una función de I en R, tal que es una función positiva. Es decir, f de x es positiva o nula para todo x en I. Y yo voy a escribir f es positiva o nula. Si tiene límite en un punto, ¿qué se puede decir sobre el límite? El límite necesariamente será positivo o nulo. Si f tiene límite en un punto x sub 0 en la clausura, entonces dicho límite es positivo o nulo. Por supuesto, hay que suponer que el límite existe. ¿Ok? ¿Es claro para ustedes? Al menos para la intuición. Si yo tengo una función que vive por encima del eje X, los límites no van a poder por debajo. ¿Ok? Es claro. La demostración, no voy a hacer la demostración, voy a dar la idea geométrica. Es una demostración que se puede hacer o bien a menos de epsilon, como en los apuntes, o bien se puede hacer por el absurdo. Como en los apuntes hay la demostración a menos de epsilon, voy a hacer la demostración por el absurdo. Demostración por el absurdo, solo con las manos, con el dibujo. Supongo que yo tengo una función positiva, pero que tiene límite L acá, en la parte negativa. Es decir, por el absurdo voy a suponer que L es negativo. ¿Qué pasa si L es negativo? Solo tengo que tomar un epsilon bastante pequeño para poner toda la función adentro. Entonces voy a tomar, si L es negativo, por el absurdo, yo considero, se toma epsilon igual al valor absoluto de L. Esto me define una banda, que es una banda toda negativa, ¿no? Y yo sé que en algún radio, toda la función se queda acá. Si yo tomo cualquier punto acá, obtengo un valor estrictamente negativo. Contradicción. ¿Ok? ¿Entienden más o menos la idea? Siempre es el mismo tipo de razonamiento. Es decir, hipótesis, mi función es positiva, yo supongo también que su límite es negativo, entonces tomando epsilon igual al valor absoluto de L, yo sé que existe un radio delta que funciona, lo que me dice que la función está en la banda y la banda excluye los extremos. Entonces, toda la banda tiene ordenada negativa, estrictamente negativa. Y si yo tomo cualquier punto acá, su imagen está en la banda, es decir, tiene ordenada negativa. Lo que es una contradicción con la hipótesis inicial. ¿Ok? Por supuesto, hay un corolario. Cuidado. ¿Y qué pasa si yo supongo que f es estrictamente positiva? ¿Puedo yo deducir que el límite sea estrictamente positiva? No. Ya vimos el contraejemplo anteriormente, el valor absoluto. Es una función estrictamente positiva, pero tiene límite 0. Entonces, en todas las propiedades de monotonía, cuidado, solo funcionan para el orden amplio, pero no funcionan para el orden estricto. Por supuesto, si yo tengo cosa estricta acá, también yo puedo contestar, pero solo puedo poner esto. Y no puedo deducir nada más. Salvo si yo tengo más información sobre la función f. ¿Ok? Y el corolario
si f y g son tales que f es menor o igual a g en y. Es decir, para todo x en y, f de x es menor o igual a g de x. Y si tienen límites en un punto x sub 0 en la clausura, entonces, ¿qué se puede decir sobre los límites? Están en el mismo orden. ¿Ok? Y es una consecuencia obvia, solo hay que considerar la función g menos f. Si f es menor o igual a g, entonces la función g menos f es positiva o nula. Entonces cuando tiene límite, su límite es positivo o nulo, pero su límite es la diferencia entre el límite de g y el límite de f. Terminado. ¿Ok? Solo se hace por resta. En general, la mayoría de las propiedades que vamos a demostrar, en primer lugar vamos a demostrar la propiedad para 0 y después, por translación, se deduce para dos funciones cualesquiera. Pero es exactamente la misma idea. ¿Ok? Entonces este corolario es obvio y me dice que cuando yo tengo dos funciones que están en un orden particular, orden amplio, entonces tengo el mismo orden para los límites. Cuidado, de vuelta, si yo reemplazo esto por una desigualdad estricta, yo no puedo concluir que acá hay una desigualdad estricta. Misma razón como anteriormente. Ahora vamos a ver una propiedad interesante, que es el famoso teorema del sándwich. Porque hasta ahora hicimos cosas fáciles porque considerábamos que las dos funciones tenían límites. Ahora voy a enunciar el teorema del sándwich. ¿No conocen la terminología teorema del sándwich? Hay gente que lo usa acá y después voy a contar no es la terminología francesa, es la terminología española y inglesa. Pero en Francia usamos otra terminología, se llama el teorema de los gendarmes. Tenemos una forma más policía, pero siempre es la misma idea. Ahora, supongo que yo tengo dos trozos de pan que se mueven en el plano. Es la idea del sándwich. Yo voy a llamarlos G1 y G2. Y supongo que hay mi loncha de jamón que también se mueve en el espacio, pero entre las dos rebanadas de pan. ¿Ok? Acá es la trayectoria de mi lonja de jamón. ¿Ok? Y supongamos que esas tres funciones mantienen el orden G1 es menor que F es menor que G2. Es decir, que hay un orden fijado. Que siempre tenemos la primera rebanada que está mayor o igual a la lonja de jamón y mayor o igual a la... ¿Qué pasa ahora si en algún punto G1 tiene límite y que G2 también tiene límite, el mismo límite? Es decir, ¿qué pasa si en algún punto las dos rebanadas de pan tienen el mismo límite? ¿Qué podré deducir sobre la lonja de jamón? Tendrá también el mismo límite. Es decir, esto me fuerza el límite de F. ¿Ok? Entonces, esa es la razón del teorema del sándwich. ¿Podría haber más de tres funciones? No, porque acá en el plano solo necesitas dos funciones para acotar.
decir, si yo tengo una lonja, la trayectoria de mi lonja de jamón entre dos rebanadas, si mis dos rebanadas alcanzan el mismo límite en un punto, entonces el trozo de jamón tiene que seguir, hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces es la analogía que se usa en este país, el sándwich. También se usa en los Estados Unidos y en el mundo inglés. En Francia, acá se cambian por dos gendarmes que están intentando detener a un ladrón. Hay un gendarme, un policía por arriba, otro por abajo. Entonces acá hay que hacer una rotación de la figura. Es decir, yo tengo un policía a mi izquierda, es decir, a su izquierda, un policía a su derecha, y soy el ladrón, intentan capturarme. Y acá, si alcanzan un límite, acá necesariamente el ladrón tiene que tener el mismo límite. Es la razón por qué se llama el teorema de los gendarmes o bien teorema de los policías. Otra analogía, pero es el mismo teorema, no cambia el enunciado. Ok, pero voy a usar la terminología local, teorema del sándwich. Ok, sean F, G1 y G2 definidas en un mismo intervalo, tales que G1 de x es menor o igual a f de x es menor o igual a G2 de x para todo x en y. Dado un punto x sub 0 en la clausura de y, como siempre, si la función es G1, es decir, si hay que decir las cosas de modo limpio, si G1 y G2 tienen el mismo límite en el punto x sub 0, entonces la función g tiene que